¿Cómo tomar decisiones que honren a Dios? Ese es el tema de nuestra primera escuela teológica de este año. No solamente queremos considerar algunos principios importantes, y digo algunos porque sobre este tema hay muchas cosas que aprender, sino que al mismo tiempo la respuesta a esta pregunta tiene un propósito en sí misma. ¿Cómo aprender a tomar decisiones que honren a Dios? Esa es la meta final. Yo estoy seguro que este inicio de año, como todos los años, como cristianos tendremos muchos desafíos que enfrentar en este mundo caído y hostil que va de mal en peor. Y uno de esos desafíos es tomar decisiones que realmente traigan gloria y honor a aquel Dios, a nuestro Padre, creador de los cielos y de la tierra, que nos ha redimido y nos ha justificado en base a la justicia de su Hijo. Decisiones como con quién me voy a casar, qué debo considerar al iniciar este emprendimiento, negocio, a qué iglesia debo movilizarme. Si me voy del país, ¿qué debo tener en cuenta? Y pare de contar si voy a plantar una iglesia. Hay un montón de preguntas que pueden surgir. Y el material que vemos hoy, repito, no pretende responder todas las interrogantes, pero sí enfocarnos en lo esencial. Y he considerado un material de diferentes siervos de Dios que he juntado de acuerdo a las necesidades que he visto en mi propia congregación. Porque yo no pastoreo la iglesia del pastor Sugel ni del pastor MacArthur. Esta es mi iglesia y mi deber es exhortar a mi iglesia de acuerdo a las carencias que tiene mi iglesia y animar a mi iglesia de acuerdo a las necesidades de ánimo que tiene mi iglesia. Así que sin más preámbulo, quiero que veamos algunos principios fundamentales que usted y yo deberíamos considerar antes de tomar una decisión. Y el primer principio que quiero darles a ustedes es el siguiente. Ten presente la obediencia como base. Así de sencillo. Ten presente la obediencia como base. Si usted no está notando, puede luego escuchar el sermón y tomar nota, porque usted y yo sabemos que a nosotros se nos olvida todo. Y si esto es lo que debo considerar, tomar decisiones, y yo todos los días estoy tomando decisiones. De hecho, acabo de tomar una buena decisión. Voy al culto a congregarme. Siempre estamos tomando decisiones y si lo olvida, eso puede traerle problemas serios. Entonces, tenga presente la obediencia como base. ¿La obediencia a qué? En primer lugar, a la palabra de Dios. Y aunque suene obvio, creo que la palabra de Dios no solamente ha sido menospreciada en nuestros días por el incrédulo, por el no cristiano, sino que lamentablemente la palabra de Dios está siendo menospreciada por aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Han dejado de confiar en la suficiencia de las Escrituras, en el poder de las Escrituras, o dicen, bueno, las Escrituras más otra cosa. Pero nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, necesitamos que sea la palabra de Dios la que tenga la palabra final en nuestra toma de decisiones. Acompáñenme a Juan capítulo 14, versículo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21. Juan 14, 21, dice así la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos, hablando de su palabra, pero no solo eso, y los guarda o los obedece, es realmente el que me ama. Jesús conecta la obediencia a su palabra con el amor hacia Él. Lo contrario también es una realidad. El que no toma en cuenta la palabra de Dios en la toma de decisiones demuestra que su problema más profundo es su falta de amor hacia Dios mismo. Es esto lo que hace pecaminoso el que tomemos decisiones sin considerar a Dios, porque muestra una falta de amor hacia Él. Nosotros debemos considerar
si la decisión que yo voy a tomar, hay textos de la Biblia de forma explícita que lo mandan o lo prohíben. Y si no hay textos de la Biblia que de forma explícita lo mandan o lo prohíben, porque la Biblia no habla de todo. La Biblia no te dice de qué color debe ser el carro que te vas a comprar, la ropa en la que te vas a colocar, aunque nos da principios. No es muy explícita en muchas cosas. Pero también, si no es así, si la decisión que yo debo tomar no hay un texto explícito que me lo diga, debo tratar de buscar textos en la Biblia que sí me den principios bíblicos que me ayuden a tomar dicha decisión. Obviamente para esto tienes que conocer las Sagradas Escrituras. Obviamente que para esto debes estudiar tu Biblia. Debes conocer tu Biblia. Si no, ¿en base a qué vas a hablar? ¿O qué fundamento vas a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones? Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque ninguna decisión debe contradecir mandamientos bíblicos claros. ¿Escucharon eso? Ninguna decisión debe contradecir mandamientos bíblicos claros. Voy a ejemplificarlo con cosas muy prácticas y sencillas para que ustedes puedan entender a lo que me refiero. Mi pastor hace unos domingos hablaba acerca de la toma de decisiones con respecto a la vida laboral. Pensemos que es alguien que está orando por un trabajo y está buscando un trabajo y ustedes se imaginarán por dónde voy. Pero resulta que en ese trabajo le piden trabajar los días domingos, el día del Señor. Y esa persona dice, esto tiene que ser de Dios, porque yo le he orado a Él. Así que tiene que ser Él el que me está dando este trabajo. Y Él me está dando una especie de indulgencia, de permiso, para que yo viole el mandamiento de congregarme como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo sabemos que esa decisión no viene de parte de Dios? Porque la palabra de Dios, que está por encima de todo, nos manda a congregarnos. A menos que usted sea doctor o policía, qué sé yo, y aún los doctores de nuestra iglesia están aquí el domingo congregando. Entonces, yo puedo tomar en cuenta la palabra de Dios como el fundamento firme y fundamental para la toma de decisiones. Tomemos otro ejemplo. Pregunto, ¿hay algún pecado que la mujer trabaje fuera de casa? Algunos están así como... Por supuesto que no. Claro que no. Pero si yo miro las Escrituras, hay principios bíblicos claros que nos recuerdan que el deber fundamental de la dama, de la esposa, es cuidar a sus hijos. Si el trabajo que yo voy a asumir, lo cual no es malo en sí mismo, pero está violentando mi llamado número 1 de cuidar de mi hogar, entonces esa decisión, por más linda que usted quiera, y usted diga, es que el día que yo lo oré entró un brizón por la ventana, ese tuvo que haber sido Dios. Por más que usted diga eso, se me erizó la piel y todo lo demás, es la palabra de Dios la que tiene la última palabra, valga la redundancia. Para yo saber si mi decisión viene de Dios, yo debo filtrarla por la palabra de Dios. Porque mi corazón es engañoso más que todas las cosas, dijo el profeta. Entonces debe ser el criterio fundamental, es la palabra de Dios. Así yo diga lo que diga, pero es que estoy prosperando económicamente. Sí, Satanás también se le da autoridad y también los malvados han prosperado. Si no, lee el Salmo 73. Ese no es el criterio, eso es pragmatismo. O como algunos dicen, el fin justifica los medios. No, es la palabra de Dios. Mi hermana, tú puedes estar diciendo algo muy lindo, mi hermano, muy chévere, lo puedes argumentar muy bien, pero si no puedes probarlo con la palabra de Dios, no lo haga. ¿Usted ha leído Proverbios 31? Sí, esa mujer trabajaba. Pero usted ha leído bien ese pasaje. Ella siempre estaba ahí cuando sus hijos lo necesitaran. En los tiempos de la nieve, cuando se despertaban, cuando llegaban. Hermano, ese es el principio. Y usted no tiene que haber estudiado un PhD en teología para usted saber eso.
Entonces, la palabra de Dios debe ser el criterio fundamental a la toma de decisiones. ¿Cómo esa decisión que tomaste fue respaldada por la palabra de Dios o por un principio de la palabra de Dios? Alguien decía, la obediencia en asuntos pequeños desarrolla discernimiento para decisiones mayores. Las decisiones deben evaluarse primero a la luz de las Escrituras. Suena bien, muy bien argumentado, pero pruébalo. O por lo menos qué principio de la Escritura te guía a hacer esto. Así que en primer lugar, ten presente la obediencia como base. La obediencia a la palabra de Dios. Dios no puede estar guiando cosas que violenten su palabra, sus mandamientos, sus principios. En segundo lugar, tenga en mente la santificación como meta. Tenga en mente la santificación como meta. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ten en mente la santificación como meta. Y ahora voy a explicar. Primera a los tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer específicamente el verso 3. Dice así. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Mira, hermanos, nosotros no tenemos todos los detalles de por qué Dios puede estar haciendo algo en nuestras vidas. Así que tengamos mucho cuidado con esa especie de chamanes cristianos. De mira, sabes que Dios te trajo esta prueba por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero ¿cómo tú sabes eso? Yo lo he dicho muchas veces. John Piper dice, de las 1000 cosas que Dios está haciendo contigo, quizás estás viendo solo 2. Las otras 998, tú no tienes ni idea. Pero lo que yo sí puedo estar seguro, mira, mi hermano, yo no entiendo con certeza, con claridad, la razón por la que Dios te está pasando por esto o lo que vaya a hacer por esta nueva decisión que estás tomando, pero lo que yo sí estoy seguro es que Dios te va a santificar a través de esta situación, y a veces esa santificación no solamente puede venir a través de prosperidad, sino a través de dificultades, pero Él te va a santificar. Él está comprometido con tu santificación. Él está comprometido con lo que Él ha dicho. Él va a perfeccionar la obra que ya comenzó en ti. Y nada ni nadie va a frustrar eso. Él te va a hacer como Cristo y lo va a hacer, tú quieras o no, por las buenas o por las malas. Pero Él quiere tu corazón para Él. Eso es lo que Él quiere. Él está interesado en tu corazón y el mío. Y no tenemos que tener todas las respuestas en el proceso. Pero Él está interesado en tu corazón y el mío, y va a hacer que tu corazón cada día se parezca a Cristo y utilizará lo que tenga que utilizar para hacerlo. ¿Por qué esto es importante? Porque a pesar de que yo desconozco todos los detalles con respecto a lo que Dios pueda estar haciendo en mi situación o futura situación, dependiendo de la decisión que yo tome, yo debo preguntarme cómo esta decisión que yo voy a tomar va a contribuir en mi crecimiento espiritual. Porque Él está interesado en mi santificación y eso está relacionado con mi crecimiento espiritual. Otro ejemplo. A lo largo de los años como iglesia hemos experimentado, debido a las situaciones difíciles del país, muchas personas y familias queridas que han tenido que salir a otros lugares. Y muchas veces tú te sientas con las personas y les preguntas, y cuéntame, ¿y dónde te vas a congregar? Ellos te describieron el trabajo donde van a llegar, es súper cool. Casi que al pastor le da ganas de irse con él. Llévame que sea la maleta, eso suena muy bien. Sí, porque la gente así, mira el trabajo, así voy a trabajar 8 horas, pero voy a ganar más que aquí, el alquiler me sale tanto, el lugar es bonito, hay parque y todo, ok, muy bien. ¿Dónde te vas a congregar? Bueno, allá no hay iglesia, pero yo puedo ver los servicios por internet, pastor. ¿Crees que esa decisión
por muy próspero que se convierta tu bolsillo, ¿está contribuyendo en tu crecimiento espiritual? Obviamente que no. Y hermanos, eso es lo único que sostiene nuestros corazones cuando las presiones en ese trabajo próspero vengan. Que por cierto, nada es fácil. Si el dinero que va a recibir se ingresa de forma fácil, hay un problema serio con ese trabajo. Yo recuerdo hace años un matrimonio muy amado. Estaba en un proceso de consejería conmigo. Toma la decisión de irse. Yo le dije, no se vayan ahora. Las situaciones en su vida matrimonial ahora mismo no están bien. Estamos en un proceso de consejería que está iniciando. Estás llegando a una iglesia probablemente que no conozcas. Difícilmente se van a poder alinear a este proceso de consejería de inmediato. No, ya nosotros estamos bien. Hermano, la gente dice cualquier cosa para justificar sus decisiones, cualquier cosa. No, ya todo está bien. Algunos nos han dicho que hasta se van a estudiar seminarios y todo. Ustedes vieron a algún momento ese sketch que al final de una conversación siempre había alguien que decía, ¿por qué engañan? Sí, el que se rió de las... Ay, ¿cuántos años hay por ahí? Y sucede eso. Y lamentablemente, ese matrimonio no terminó nada bien. Eso sí, prosperaron mucho materialmente. Pero como matrimonio terminaron muy mal. ¿Estoy diciendo yo que cada caso que haga esto le va a suceder igual? No. Yo no estoy tratando de meter todos en la misma caja. Pero yo tampoco necesito ser un profeta, un vidente para darme cuenta que cuando mi vida espiritual está deplorable y me enfrento a presiones y a tentaciones más grandes, no tengo duda que tú y yo podemos caer. Imagínate que tú llevas una vida sedentaria, como la mayoría lamentablemente. Y un amigo tuyo te dice para correr los 10K ahorita en febrero. ¿Tú crees que sería prudente tú asumir eso? Vas a terminar mal. Bueno, cuando nosotros vamos a ciertos lugares, especialmente donde la prosperidad está a la puerta y las tentaciones están a la puerta, y no tenemos una vida espiritual vigorosa, tarde o temprano eso nos pasará factura. Y repito, puede que usted cuente de casos que le fue súper bien y gloria a Dios por eso. Pero la Biblia nos recuerda que yo debo analizar cómo esta decisión va a aportar crecimiento en mi vida en lo espiritual. Eso va desde la jovencita que se casa con un incrédulo o con un joven inmaduro que tú no sabes si es creyente o no. ¿Cómo ese hombre o esa mujer con la que yo me quiero casar va a contribuir en mi crecimiento espiritual? Si este hombre ni siquiera sabe, cuando le busca la Biblia le cuesta encontrar el Evangelio según Mateo. Si este hombre ni siquiera tiene una vida devocional constante, ¿cómo me guiará Dios a aquel hombre o mujer que está seco totalmente espiritualmente? Por eso necesita, y estoy hablando algunos aspectos, pero esto aplica mucho, incluso a la iglesia a la que yo voy. La iglesia donde yo quiero ir es de sana doctrina. ¿Va a contribuir con mi crecimiento espiritual? Bueno, pastor, ellos doctrinalmente no están tan fuertes, pero tienen unas actividades. Van al parque todo el tiempo, hacen sopa en conjunto. Es chévere, me cae bien. Y de paso hay varios dominicanos que hacen un mofongo que, eso hay que probarlo. O un mangú. Si usted no ha probado eso, se lo recomiendo. Y lamentablemente toman decisiones basadas en lo superficial. Y cuando eso superficial se cae, que se va a caer, ya no hay actividades, ya no hay sancocho, ya no hay mofongo, ya se acabó. Pero cuando la verdad predomina en un lugar, y yo sé que mi alma va a ser nutrida espiritualmente, quizás no hayan todas las actividades, pero mi amor por mi Señor está creciendo, mi deseo de perdonar y tener misericordia hacia los otros está creciendo, me he hecho más consciente de mi propio pecado y más consciente de mi necesidad de gracia. Ahí se está cumpliendo el verdadero propósito, porque mi decisión de buscar una iglesia está contribuyendo con mi santificación y la voluntad de Dios es mi santificación.
El criterio, decía alguien, me encanta esto, el pastor Samuel Barceló, él decía, el criterio no es la comodidad, sino la conformidad a Cristo. Y cuando tomamos decisiones muchas veces pensando en la comodidad, no en la conformidad a Cristo. A pesar de que Dios a veces nos lleva a lugares, es lo que disfrutamos de comodidad y eso no está mal. No es más piadoso el que vive sufriendo o en pobreza, no. Pero muchas veces lo que enciende la llama de esa decisión es un anhelo por la comodidad. Y más ahora en la época de redes sociales, donde wow, mira esa gente cómo sube fotos lindas, yo quiero irme a este lugar y comienzas a ver todo feo, mira esos parques preciosos, esos jardines y tú en el Parque del Este. Sé que es esto, ni siquiera han podado el césped. Yo me voy de aquí. Mi criterio es la comodidad y no la conformidad. Y lo mismo pasa con todo. Puedes tomar esto y añadirlo a un montón de cosas más. Debemos evaluar si nuestras elecciones nos acercan más a la semejanza de Cristo o nos alejan más de eso. En tercer lugar, ya hemos visto la obediencia como base y hemos visto la santificación como meta. Y ahora veamos la necesidad de considerar tus motivaciones. La necesidad de considerar tus motivaciones. Primer libro de Samuel 16, versículo 7 nos recuerda que Dios examina el corazón. Y eso es tan fuerte para nosotros. Yo preferiría que un ser humano débil, mortal como yo, que no tiene el poder de condenar y juzgar, ni de ejercer disciplina sobre mí, sea quien conozca mi corazón. Pero que sea el Dios perfectamente santo y justo, el que conozca mi corazón, eso me pone en serios problemas. ¿Por qué? Porque Él sabe que muchas de las razones por las que hago lo que hago, no siempre son motivaciones santas, rectas, justas. Nosotros también, así como Dios examina nuestro corazón, nosotros también deberíamos examinar nuestro corazón cuando vamos a tomar una decisión. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué razón he dicho esto en este momento? ¿Por qué razón quiero dar este paso? ¿Qué realmente? Sé sincero, no te engañes. A los hombres los puedes engañar y nosotros nos hemos vuelto expertos en eso. Pero mientras estás hablando, engañando a los hombres, diciendo, no, yo quiero hacer esto por esto y aquello, Dios está examinando y conociendo tu corazón. No podemos tomar una decisión, decía alguien, para Dios, a menos que mi corazón le pertenezca a Dios y que mis motivaciones glorifiquen a Dios. Es llamativo, decía alguien, cómo los apóstoles buscaron la dirección de Dios para elegir al sustituto de Judas en el libro de los Hechos. En primer lugar, ¿qué hicieron ellos? Examinaron las escrituras de acuerdo a Hechos 1:20, tal cual como fue mi primer consejo esta tarde. Luego presentaron dos candidatos de acuerdo al versículo 23. Y finalmente terminaron orando, como dice el versículo 24. La cuestión más importante para los apóstoles en esa decisión tan fuerte que tuvieron que tomar fue el estado del corazón y por eso oraron. Miren cómo fue la oración. Dice, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, dice Hechos 1:24, muéstranos a cuál de estos dos has escogido tú. Pero me encanta eso cuando los apóstoles dicen, Señor, tú conoces el corazón de todos. Y como tú conoces el corazón de todos, dinos cuál de estos dos debemos elegir, porque tú conoces el corazón del que debe estar puesto allí. Qué hermoso, ¿verdad? Y así deberíamos decir, Señor, tú conoces mi corazón. Si la motivación de mi corazón estorba esta decisión, deténme, Señor. Por tu gracia, fréname, Señor. Ponme un stop, Señor. Haz lo que sea, pero no permita, Señor, que yo peque contra ti.
No permitas que mi amor por ti se vea afectado por tomar una decisión en la carne sin tomar en cuenta la motivación de mi corazón. Ayúdame, Señor. Hermanos, si nosotros tuviéramos más en cuenta las motivaciones de nuestro corazón, yo estoy seguro que muchas cosas las hubiésemos detenido y muchas palabras no las hubiésemos reservado. Si tan solo hubiésemos tenido un poco más en cuenta las motivaciones del corazón. Hermano mío, cuando estés por tomar una decisión, es esencial que medites en las motivaciones de tu corazón. Porque tu corazón sigue siendo engañoso más que todas las cosas. Ya hemos visto, toma en cuenta las Escrituras. Ya hemos visto que toma en cuenta tu crecimiento espiritual. Ya hemos visto que consideres tus motivaciones. Pero en siguiente lugar, busca consejo en el lugar correcto. Busca consejo en el lugar correcto. Alguien decía sabiamente, desconocemos el futuro por nuestra naturaleza finita, y es así. ¿Quién pudo haber visto el futuro antes de tomar cualquier situación? Ninguno de nosotros. Esa debilidad, junto a muchas otras que enfrentamos como criaturas, nos debe empujar a buscar consejo, porque como lo veíamos hace unos miércoles, cuando buscamos consejos somos humildes, reconocemos que no nos las sabemos todas y que necesitamos de la sabiduría de otros. El consejo sabio nos evita problemas y malas noches, y las personas humildes se distinguen por buscarlo. Gestionar y recibir asesoría aumenta la probabilidad de paz en el futuro. ¿Cuántos problemas no nos hubiésemos evitado si antes de tomar una decisión hubiésemos preguntado? Muchos. Usted lo puede ver en Proverbios 18:1, 11:14, 13:10, 19:20. La palabra de Dios está repleta de eso. ¿Cómo a través del consejo se afirma la sabiduría? Pero noten mi punto, busca consejo en el lugar correcto. Muchas veces queremos buscar consejo en esa persona que sabemos que nos va a apoyar sí o sí. Pero en esa persona que quizás nos haga las preguntas difíciles. Pero esa persona que quizás nos ponga el escenario no tan bonito. Pero que quizás esa persona que a través de preguntas va a arrojar un poquito de las motivaciones de mi corazón, a esa no me acerco o le lanzo información a medias. Pero a la que yo sé que me conviene, mire, eso es lindo, yo sé. Y te dicen después, mire, es que fulano, sutano y mengano me dijeron que sí. Sí, pero es que tú sabes que sutano, mengano, siempre te están diciendo lo que tú quieres escuchar. Busca el consejo en el lugar correcto. En aquella persona que te va a invitar a ir a las Escrituras, que te va a hacer las preguntas difíciles. Yo siempre le aconsejo a mi esposa, yo le digo, cuando alguien te pida consejo, antes de darle el consejo, hazle primero todas las preguntas de rigor. Como cuando usted va al médico. ¿Usted qué pensaría si usted va al médico y usted le dice, mira doctor, tengo 2 días con un dolorcito en la rodilla derecha? Amigo mío, toca amputar esa pierna inmediatamente. ¿Cómo? Hace años yo llegué con un fuerte dolor de estómago a la clínica y entramos a ver al doctor y el doctor simplemente palpó y dijo, apendicitis aguda, te tienes que operar ya. Mi mamá le dice al doctor y ni siquiera un eco le va a hacer para... El tipo se paró molesto, el doctor, de la mesa y le dijo a mi mamá que quién era realmente quien había estudiado medicina. Que yo tenía apendicitis aguda y si no me operaban de inmediato se iba a convertir en una peritonitis. Salimos inmediatamente y obviamente como no había recursos para la clínica, me tocó en el Pérez Carreño. Lugar muy hermoso para llegar de emergencia. Viene la otra doctora, ve el papel y dice, toca apendicitis aguda. Hay que prepararlo para quirófano. Todo preparado para quirófano.
Esa noche fue la peor de todas para mí. Vi personas heridas de bala, de todo un poco lo que se ve en los hospitales en nuestro país. El día siguiente me colocan un medicamento en las venas, del cual ya yo había dicho que era alérgico. Y para hacerles el cuento corto, llegó mi esposa, me encuentra todo hinchado, me sacan del hospital a otro lugar con el hermano Antonio a otro lugar, me atiende, me hace un eco y me dice, caballero, usted tiene una colitis. Usted necesita simplemente una dieta y protector gástrico. Y así fue. Mi apendicitis sigue ahí todavía tranquilita y sin causar daño. Hermanos, no sé ni siquiera cómo llegué a este punto. Al interrogatorio. Ustedes son buenos oyentes. Muy bien. ¿No hizo un interrogatorio? Bueno, lo mismo debe ser cuando alguien viene a usted a pedirle consejo. ¿Pero por qué esto? Cuéntame desde cuándo esto. ¿Y has pedido consejo a otra persona más? O aquello que te dijo y todo y pregunta. Y después tú puedes dar un diagnóstico. Bueno, lo mismo. Ve esa persona que te va a hacer las preguntas difíciles. Esa persona que va a llegar a tu corazón por amor a ti. Dice el Proverbios 20:18, los proyectos con consejos se preparan. Me encanta eso. Y proceder así nos va a ayudar a conducirnos de forma sabia. Hermanos, equivocarnos no es imposible, ¿verdad? No vamos a equivocar. En muchos casos, decía alguien, errar es seguro. Pero cuando gestionamos los consejos apropiados con las personas correctas, obtenemos un panorama más amplio y adquirimos una mejor perspectiva de nuestra decisión. Y aquí es donde quiero conectar esto con nuestra santificación. A medida que tú crezcas aún más en tu vida espiritual, más vas a crecer en la toma de decisiones. Para que no te frustres y no estés esperando perfección en la toma de decisiones. Obviamente no uses esto para justificar tus pésimas decisiones. Pero sí necesitamos entender y situar este tema de la toma de decisiones en esta teología preciosa que se llama santificación. La forma en cómo yo tomo decisiones hoy no es lo mismo que hace 16 años cuando el Señor me salvó. No, el Señor me ha ido ayudando a madurar, a crecer, a tener en cuenta más detalles. A veces la gente dice, no, es que tú eres muy fastidioso, hay que pedir cuenta de esto, hay que pedir. No, te lo digo porque ya he aprendido en el pasado. Entonces, te vuelves un poco más maduro, creces espiritualmente en muchas cosas y eso te ayuda a tomar mejores decisiones, no decisiones perfectas, pero mejores decisiones. Así que también en ese sentido tengan paz. Que también el que comenzó la obra en ustedes va a perfeccionarlos y a medida que van creciendo, van a ir tomando mejores decisiones. En penúltimo lugar, investiga. Así es, investiga. Ya hemos hablado, ten en cuenta la obediencia como base, la santificación como meta, considera tus motivaciones, busca consejo en el lugar correcto. Ahora investiga. Yo te invité a investigar hace un rato en tu propio corazón. Ahora quiero invitarte a investigar en los aspectos externos, si pudiéramos decirlo así. ¿A qué me refiero? Alguien lo exponía así. Muchas veces encuentro a personas que desean tomar una decisión y no tienen todos los datos, no están bien informados. Continuando con el ejemplo él habla de comprar un carro. Desean comprar un carro, pero no saben cuánto pueden pagar por el carro. ¿Qué marca es el carro y qué tan bueno o malo sale el carro? No tienen un presupuesto creado. No tienen idea de cuánto costará el seguro del carro. Necesitan todos esos datos antes de tomar la decisión, pero como no investigaron, eso también trae problemas en el camino para ellos. Esto es algo que vemos muy común en nuestros hijos, en nuestros sobrinos pequeños. Tío, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y tú le haces preguntas y cuéntame, ¿y dónde va a hacer eso? ¿Y dónde vas a vivir? ¿Y dónde esto? ¿Y dónde aquello? Ah, mira, no sabía. Pero a nosotros los adultos también nos sucede. Yo les decía hace rato, mucha gente llega a nuestra oficina de consejería cada semana pidiendo consejos sobre algo. Nosotros a veces hacemos preguntas básicas y te das cuenta que no consideran los puntos más elementales.
Como por ejemplo, yo hablaba hace poco con una familia en España que están experimentando gran frustración por cómo la ideología de género la están introduciendo en toda Europa en la mente de sus hijos. Y llegan sus hijos a la tarde luego de clase diciendo unas locuras y con muchas dudas acerca de lo que escuchan. Y hay una batalla intensa y estos padres diciendo, pastor, ¿puedes ayudarnos y ponernos en contacto con alguien de saber cómo podemos hacer homeschooling? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en casa con un currículum con principios cristianos? Y tú los ves que brotan lágrimas de sus ojos. Tú los ves. O padres en nuestro país donde los currículums ya se están metiendo ideologías. No estamos tan lejos. Pero ese creyente se va a estos lugares simplemente pensando en lo lindo que es. Y se olvida del desafío, de considerar el desafío que va a experimentar si tiene hijos. Hace 2 años hablaba de la misma forma con un líder amigo, a quien lo llamó una de las profesoras sencillamente porque él disciplinó a su hijo por haber hecho algo incorrecto. Y le dijeron que si él volvía a disciplinar a su hijo, se lo iban a quitar y el Estado se iba a quedar con su hijo. Y él apeló y le dijo, yo amo a mi hijo y simplemente lo he disciplinado porque hizo algo correcto. No lo he maltratado de forma inapropiada, sino la disciplina que él necesitaba. Y él apela a un punto importante aparte de su deber como padre y sus principios cristianos. Porque también lo exhortaron porque el niño decía que su papá, en algo que llamaba devocional familiar, estudiaba la Biblia todas las noches con él y tú le estás imponiendo tu religión a él. Sí, eso es real, eso no es de documental de Netflix. A lo que él le dijo, primero y principal con respecto a ese tema, es mi hijo, aquí hay libertad de culto. Y él le dice, aquí hay muchos hijos de la línea musulmana, donde sus padres también le enseñan su religión, y aquí nadie los cuestiona ni los señala por nada. Así que es una especie de justicia selectiva, para ti sí, para ti no. Entonces cuando tú como padre estás pensando en tomar la decisión de ir a uno de esos lugares, tienes que prepararte a enfrentar esos desafíos, pero la mayoría no investiga. No investiga y por eso experimentamos tantas situaciones difíciles. Bolsillos llenos, corazones rotos. Investiga. Asesórate. Por último, ten la gloria de Cristo como objetivo y con esto termino. Ten la gloria de Cristo como objetivo. Y al está de último este principio, pero no por ser el menos importante. Yo diría que es el más importante. Ten la gloria de Cristo como objetivo. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, por favor. Colosenses 3:17. Dice así la palabra de Dios en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, cada decisión debe considerarse en términos de glorificar a Cristo, como lo cantábamos hace un rato. Debemos preguntarnos, decía alguien, si nuestras elecciones, si nuestras decisiones reflejan el carácter de Cristo. Debemos preguntarnos cómo nuestras decisiones contribuyen con el avance del reino de Dios o pueden estorbar el avance del reino de Dios. Pensar cómo esto trae honor a mi Señor. Cómo esto trae gloria a mi Señor. No usar a Dios como si fuera el genio de la lámpara. En muchas ocasiones las personas usan a Dios. Miren, hay personas que dicen, mira, pastor, Dios me trajo a esta iglesia. Y Dios quiere que me quede aquí sirviendo en este país. Me ha dado de todo.
trabajo, casa, carro. Esto es Dios que quiere que me quede aquí. A la segunda semana llega la gran oferta a trabajar en Suiza. Te vamos a dar el triple, casa y carro también. Yo lo oré, pastor, y el Señor ahora me está guiando. Si se llama, pero si hace 2 semanas me dijiste que Él te estaba guiando, quedarte aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos a Dios para justificar nuestra decisión. Cuídese usted de eso. Era una blasfemia en los tiempos de Jesús, y lo siguen siendo hoy, atribuir obras de Satanás, decían los fariseos, al Espíritu Santo. Pero lo mismo también es verdad. Es un gran pecado atribuir algo de Dios a algo que es sumamente carnal. Hermanos, no uses a Dios. Más bien procura la gloria de Dios. Y créeme, hermano, las tentaciones de tomar una mala decisión no solamente las tienes tú, yo también como pastor. Cada semana no te imaginas cuántas decisiones tenemos que tomar los pastores. No solamente en el contexto de iglesia o misiones, sino en el contexto de vida familiar, personal. Y más los que somos líderes, que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones y quienes tenemos la última palabra en las decisiones. Es un gran peso que llevamos sobre nuestros hombros. No es fácil. Por eso es que tenemos que comenzar buscando la dirección de Dios. Y noten que en el orden de mis consejos, yo no comencé con ir primero a buscar consejo al lugar correcto, ¿verdad que no? Comencé con buscar consejo en la palabra de Dios. ¿Cuál es el error que tendemos a cometer? Necesito un consejo. Corro primero a mi hermano o al pastor en lugar de ir primero a la palabra de Dios. Y de ahí viene el fracaso de nosotros y de muchas decisiones pésimas. Hermanos, Dios quiere bendecirte en la toma de tus decisiones. Pero para eso tienes que procurar su gloria en la toma de decisiones. Para poder considerar su palabra, tienes que conocer su palabra. Para poder escudriñar tu propio corazón con humildad, tienes que consagrar tu corazón a Dios. Para poder buscar consejo en las personas correctas, tienes que hacer familia, relaciones con tus hermanos maduros y piadosos. Para poder investigar, tienes que ser una persona temerosa. Y para poder buscar la gloria de Dios, tienes que ser una persona que realmente ha nacido de nuevo y que vive con temor. Esto es solo algo para los cristianos. Hermanos, Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Estudiemos la palabra diligentemente y busquemos consejos de creyentes maduros. Oremos al Señor por sabiduría, como dice Santiago 1:5. Evaluemos las motivaciones de nuestras decisiones. Porque tú tienes que considerar que toda decisión que tomas tiene implicaciones, positivas o negativas, pero tiene implicaciones. Identifica principios bíblicos en la palabra. Conoce tu Biblia. Evita hacer un lado a Dios en tu toma de decisiones. Evita dejarte llevar solo por emociones. Evita ignorar el consejo sabio. Y evita el ignorar las consecuencias a corto o a largo plazo que pueden venir por tus decisiones. ¿Por qué esto es importante? Porque la toma de decisiones de forma piadosa es, en resumen, obediencia a nuestro Dios. Como dice Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este enfoque equilibrado nos permite tomar decisiones con confianza, sabiendo que mientras buscamos honrar a Dios como nuestra meta principal y obedecer su palabra como meta principal, la recompensa será que Él dirigirá nuestros pasos, tal cual como lo dice el Salmo 37. Verso 23 al 24. Si tu meta es honrar a Dios,
considerar su palabra y el consejo sabio de hombres piadosos, el resultado será que el Señor dirigirá tus pasos. ¿Cuántas decisiones has tomado sin considerar a Dios? ¿Cuántas decisiones que has tomado incluso han llegado a poner en duda tu salvación? ¿Cuántas decisiones tomaste de forma egoísta solo pensando en ti? Pero también en cuántas decisiones sabias que tomaste has visto también la bendición de Dios. Que sea el Señor glorificado en las decisiones que tomamos. Que Él sea el honrado en lo que hacemos. Porque la forma en cómo tomamos decisiones puede hablar mucho de nuestra fe. Oremos, mis hermanos. Padre, en ti se halla la sabiduría, en ti se halla la perfecta paz. Nosotros siempre andamos como en caminos oscuros y necesitamos que tu palabra sea esa lámpara que ilumina el camino y nos dice por dónde andar. Por favor, ayúdanos a considerar tu revelación escrita. Ayúdanos a tomar decisiones con temor, analizando las implicaciones y evitando justificar nuestras malas decisiones. Señor mío, que las decisiones que tomamos primeramente traen gloria a tu nombre y muestren también amor a nuestro prójimo. Oh bendito Dios, en este año que trae consigo sus propios desafíos, donde cada uno se va a ver tentado a tomar decisiones muy fuertes. Ayúdanos a tomar tiempo para la reflexión, a no tomar decisiones con las emociones en el tope, sino a dar reposo a nuestro corazón, buscar dirección, escudriñar tu palabra y buscar el consejo sabio. Señor, ayúdanos. Yo no sé cuántas decisiones difíciles me tocará a mí y a mis hermanos tomar, pero yo te pido que me ayudes porque ignoramos el futuro. Te pido que nos ayudes porque hay cosas que no son tan claras en tu palabra y necesitamos de tu guía. Por favor, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.